Lecturas del día de hoy, 25 de enero, día domingo de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digan a todos lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red al mar, pero eran pescadores. Les dijo: «Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaba en la barca, restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reflexión. Un año con Mateo. Hoy empezamos a leer el Evangelio de San Mateo, que nos acompañará como guía de nuestro camino cristiano hasta el fin del año. Tal vez valdrá la pena que leamos la página en la que al comienzo de este mismo libro presentábamos las características de este evangelista, para que tengamos una cierta clave para irle interpretando y sacar así más provecho de su lectura, o mejor, alguna presentación más detenida de este evangelio. Empezamos con el capítulo 4 de Mateo, saltando los primeros, los que nos cuentan la infancia de Jesús, que ya hemos leído en el Adviento y la Navidad. En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande, nos decía el profeta Isaías. El profeta da ánimos a su pueblo con el anuncio de un futuro mucho mejor, precisamente para Galilea, la Galilea de los gentiles, que era una región en que vivían bastantes paganos en medio del pueblo judío. Esta región al norte y al oeste del lago de Galilea fue la primera en ser conquistada y desterrados sus habitantes por los asirios a mediados del siglo VIII antes de Cristo. Era en verdad un pueblo sumergido en tinieblas, falto de alegría y esperanza, pero el profeta les anunció: tiempos mejores de las tinieblas pasarán a la luz, de la tristeza a la alegría, de la esclavitud a la liberación. En el Salmo recoge el tema de la luz que había apuntado el profeta Isaías y nos da el responsorio de hoy: el Señor es mi luz y mi salvación. Y también el de la alegría: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Qué hermosa frase del Salmo. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos dice: poneos de acuerdo y no andéis divididos. Después del saludo inicial de la carta a los Corintios que leíamos el domingo pasado, entra Pablo en materia señalando la inconveniencia de que en una comunidad cristiana haya discordias y cismas. No puede ser que unos digan soy de Pablo, otros soy de Pedro o de Apolo. Todos deben decir soy de Cristo, que es quien ha muerto por todos. Ni Pablo ni ningún otro ha dado su vida por ellos. Corinto era una ciudad muy compleja, mezcla de razas, y también parece que lo era su comunidad cristiana a lo largo de la
de la carta encontramos varios casos de estas desavenencias, incluida la celebración decadente de la Eucaristía con una clara falta de fraternidad. En el Evangelio del día de hoy domingo, nos dice San Mateo que vino a Cafarnaún. Allí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Mateo sitúa el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, siguiendo la profecía del profeta Isaías respecto a esta región. Después del bautismo en el Jordán, de las tentaciones del desierto y de la detención del Bautista, empieza Jesús su ministerio en Cafarnaún, a la que llamará más tarde su primera ciudad. La primera consigna que predica es: convertidos porque está cerca el reino de los cielos. A continuación llama a seguirle a los primeros discípulos, dos parejas de hermanos. Los 4 dejaron las redes y le siguieron. Jesús sigue predicando, proclamándole reino y curando a las personas de sus enfermedades y dolencias. Jesús, luz, alegría y liberación. Hoy se ve claramente cuál es la relación en los domingos del tiempo ordinario entre la primera lectura y el Evangelio. El Evangelio es el que se lee en continuidad, mientras que en las lecturas del Antiguo Testamento se escogen pasajes que preparan la escena evangélica del día de hoy. Por ejemplo, la profecía sobre Galilea es como un preludio de la realización de Jesús, que empieza su ministerio precisamente en Galilea. Pero no es la geografía lo principal. En Jesús se cumple a la perfección las perspectivas optimistas del profeta, la luz. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, la alegría. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, con la comparación de la alegría que sienten los segadores ante una buena cosecha, o los guerreros ante un rico botín, y también la liberación de toda esclavitud. Quebrantaste la vara del agresor y el yugo de su carga. Jesús es en verdad la luz, la alegría y la liberación. Así aparece a lo largo del Evangelio y lo empieza a decir San Mateo ya desde su inicio, haciendo ver cómo se cumplen en las profecías del Antiguo Testamento, que ha venido a perdonar y a liberar de todos los males y esclavitudes. El Evangelio de hoy sigue diciendo que además de anunciar el reino con palabras, lo anunció más creíblemente todavía con sus hechos, curando enfermedades y dolencias del pueblo. También en nuestro tiempo es Él quien nos anuncia la salvación y nos libera de nuestros males, quien da la luz a las oscuridades que todos experimentamos, el auténtico liberador de las dolencias y fallos de nuestra sociedad. Jesús empieza en la frontera. Su misión la empieza Jesús en un terreno impensado, no en Jerusalén, ni en la más pacífica Judea, sino en Galilea. Ya había anunciado Isaías. Dios tenía planes de salvación para esa Galilea de los gentiles. Galilea, y en concreto Cafarnaún, era una mezcla de razas y lugar de paso de civilizaciones, mezcla también de judíos y de paganos. Galilea está en la frontera. La elección de este escenario ya da a entender que Jesús va a ofrecer una salvación universal. Ahí es donde el anuncio que el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca, que ya se inaugura, y se atreve también a predicar un cambio de actitud que va a resultar incómodo. La conversión, el cambio de mentalidad, la aceptación de los caminos de Dios. Haremos bien en aprender de Él, ya que queremos ser sus testigos en el mundo. La lección que nos da preferencia por los alejados, como el pastor que tiene cuidado especial para las ovejas descarriadas.
En su tiempo se escandalizaron bastante algunos de su atención a los pecadores, a los publicanos, a los marginados de la sociedad. Se puede decir que nuestra opción preferencial es precisamente ayudar a los que andan en tinieblas buscando sentido a sus vidas mareadas por las ventoleras de este mundo, los incómodos, los alejados. Les echamos una mano para liberarles de sus males en cuanto nosotros podemos. No deberíamos rehuir, predicar y dar testimonio la frontera, refugiándonos solo en los ambientes más pacíficos y libres de peligro. Una comunidad no dividida. Nos hace falta también siempre a todas las comunidades diocesanas, parroquiales y religiosas atender a la consigna de Pablo, que es la unidad. Corinto fue una comunidad difícil de unir. Había cristianos procedentes de diversas culturas y sensibilidades de distinta condición social. En esa comunidad hubo escándalos y abusos, dudas teológicas y prácticas como la de la resurrección de los cuerpos y la relación entre el matrimonio y la virginidad, y maneras bastante deficientes de celebrar incluso la misma Eucaristía. También hubo divisiones y cismas que pueden reflejar situaciones que a lo largo de la historia se han ido repitiendo. Unos son seguidores de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro. Son los partidismos eclesiales. La argumentación de Pablo es clara: todos deben ser seguidores de Cristo Jesús. Lo que dice de sí mismo se aplica a los otros predicadores que convocan a estos seguidores. ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? El único que lo ha hecho es Cristo, y Cristo no puede estar dividido. Es lastimoso el espectáculo que damos todavía hoy en las diversas confesiones cristianas creyentes de todos en Cristo Jesús, bautizados en su nombre, y sin embargo, y divididas y cismas y facciones. Precisamente por estas fechas somos convocados a una semana de oración por la unidad de los cristianos, lo que nos despierta la conciencia y la responsabilidad en este sentido. Pero cosas parecidas suceden internamente en la comunidad católica, tanto en un nivel universal como en el diocesano y parroquial, que divisiones más lamentables se dan entre nosotros, a veces por motivos bien extraños y superficiales, divisiones que impiden la eficacia de nuestra misión en el mundo. San Pablo nos dirige hoy a nosotros la misma recomendación que a los corintios de hace 2000 años. Hace 2000 años, os ruego, en nombre de nuestro Señor Jesús, poneos de acuerdo. ¿Cómo puede estar dividida una comunidad en la que todos creen en Cristo, en la que todos pretenden seguirle porque se saben salvados por el mismo Cristo? La unidad empieza por casa, en la comunidad religiosa, entre los colaboradores y miembros de una parroquia y los que formamos a una comunidad diocesana. También en nuestra vida cotidiana, a veces vivimos situaciones de tensión por tendencias, por sensibilidades distintas, por ideologías más o menos adelantadas, o las tradiciones, por partidismos eclesiales y conflictos de pareceres en todos los órdenes, por motivos que con un poco de buena voluntad y amor se pueden resolver fácilmente, aún manteniendo la diversidad de sensibilidades, pero centrándonos en Cristo Jesús, que es la luz y el guía de todos. Jesús busca a los primeros colaboradores, además de presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías y luz del mundo, y decirnos que recorría toda Galilea enseñando y proclamando, curando. El Evangelio nos cuenta que
cómo empezó a rodearse de los primeros discípulos. Su misión la quiere cumplir Jesús, ayudado por sus apóstoles en su tiempo y después por los sucesores de esos apóstoles y por todos nosotros. Leemos la vocación apostólica de los primeros discípulos. Eran unos pescadores galileos, los hermanos Pedro y Andrés, y los también hermanos Santiago y Juan. Vemos la sencillez de la llamada y la prontitud de la respuesta. Son los representantes de tantos miles y millones de personas que han sentido en sus vidas la misma voz: venid y seguidme. Y no han dudado en dejarlo todo y gastar sus mejores energías que en seguirlo y en seguir en la proclamación del reino. La iglesia, la comunidad de Jesús, está llamada a ser de generación en generación en los 20 siglos que ya lleva de existencia y en los que todavía le queden evangelizadora, anunciadora de alegría y de luz, liberadora de los males y dolencias de cada generación, siguiendo el estilo de su maestro, con palabras y con obras. No solo los sucesores de los apóstoles, sino cada cristiano en su propio ambiente debe ser colaborador de ese Cristo que Jesús sigue anunciando, la buena noticia del amor y la salvación de Dios. El que dijo de sí mismo que era la luz del mundo fue también el que dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Puede tener sentido un tanto peyorativo decir que las llamadas por Jesús han de ser pescadores de hombres, pero ciertamente la expresión no tiene sentido de conquista o de engaño, sino de evangelización y convicción. Anunciar a todos la salvación de Dios y convencerles de que vale la pena vivir según Cristo. La Eucaristía, escuela y ejercicio de unidad. Domingo tras domingo, día tras día, la palabra de Dios nos va interpelando a los cristianos de hoy por boca del profeta Isaías y de San Pablo, o del mismo de nuestro Señor Jesucristo, para que también en el mundo de hoy podamos realizar con eficacia la misión que Jesús inauguró. A veces la palabra nos anima, otras nos interpela y juzga, o nos urge a la conversión, como Jesús en sus primeras palabras en Galilea. Es también en la Eucaristía donde mejor ejercemos el signo de la unidad que debe haber entre nosotros. En un ejemplo muy claro, en el Padre Nuestro, pedimos que nos perdone Dios, como también nosotros prometemos y debemos perdonar en el momento de la paz. Antes de ir a comulgar, todos con el mismo Cristo hacemos el gesto comprometedor de la fraternidad. La paz del Señor esté contigo. Y en la fracción del pan que representamos también simbólicamente el signo de la unidad, vamos a participar del mismo pan. En la Eucaristía todos escuchamos la misma palabra, todos participamos del mismo Cristo que ha querido ser nuestro alimento. Preguntémonos, ¿cómo podemos estar divididos en la vida? Tenemos que ser unidos. Cristo hoy nos llama a la unión, porque Él es la luz del mundo, la luz que ilumina las tinieblas, que derrotó a las tinieblas. Cerquita de Dios todo es mejor. Amén.